y el plan de actuación del área de Majarabique, 2 millones de metros cuadrados dentro de una lógica que son 11 nodos que pretenden hacer realmente de Andalucía la gran plataforma logística del sur de Europa, y hoy que producimos no para mercados regionales, ni siquiera continentales, sino para mercados globales, tenemos que ser capaces de contribuir desde las administraciones eliminando obstáculos para la competitividad empresarial. Y ciertamente el coste de la logística es uno de los costes importantes en el capítulo de los costes que tiene que soportar una empresa. Bueno, pues combinar la vía marítima, la ferroviaria, la carretera y la aeroportuaria de la forma más eficaz e inteligente, porque al final no es otra cosa que mover mercancía en el tiempo y en el espacio de forma inteligente, representa una aportación al crecimiento, a la competitividad de las empresas y al desarrollo y al futuro. Y en esa tarea, yo creo que la tarea compartida entre empresas, entre administraciones y la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, para un metro en Sevilla o para la recuperación del tráfico ferroviario, el horizonte de ese eje ferroviario transversal, o la cooperación empresarial que desarrollamos también en Antequera con cooperación público-privada para otro gran importante espacio logístico, pues yo creo que es el camino en el que tenemos que asentarnos. Y desde luego, desde la serenidad, desde la ambición, desde la estabilidad, que yo creo que a Andalucía le ha ido magníficamente y yo espero que siga siendo una de las constantes que nos permita seguir ambicionando el futuro. Por lo tanto, felicidades por 30 años, cumplir como mínimo otros 30. Yo me comprometo en los próximos 30 a seguir estando vivo. De consejero, con toda seguridad, ¿no? ¿Verdad? Pero vivo sí. ¿Vale? Que ánimo, adelante, y que los factores que efectivamente garantizan la pervivencia de una empresa, que es el trabajo, la tenacidad, la constancia, la innovación, la capacidad de adaptarse a un medio cambiante, sigan siendo la seña de vuestra empresa y, por tanto, un horizonte de prosperidad. Enhorabuena. Muchas gracias, consejero. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a la presidenta de la Junta, a Susana Díaz, que finalmente por problemas de agenda no ha podido estar hoy con nosotros. Está hablando el consejero de innovación en Andalucía, pero esa innovación andaluza ya tiene una capital que no puede ser otra que esta, que Sevilla. Está con nosotros su alcalde, Juan Espadas. Bueno, buenas noches. Consejero, presidente de la CEA, anfitrión y, sobre todo, Arturo, los amigos de TEA, querido presidente, y, bueno, pues todos los que, de alguna u otra forma, a lo largo de estos años habéis formado parte de la compañía, los que lanzasteis este proyecto, los que lo consolidasteis y los que hoy tenéis la responsabilidad, a todos, a todas los que formáis parte del DTEA de 2018. Felicidades por haber llegado hasta aquí, por este hito. Ayer celebramos también el 30 aniversario de otro grupo, en este caso de Publicaciones del Sur. Lo hacíamos y supongo que compartíamos con muchos de los que estamos hoy aquí la importancia de ver 30 años después de dónde partíamos, dónde estaba nuestra tierra, dónde estamos hoy, las infraestructuras, el desarrollo económico, las empresas y los proyectos que se han ido manejando a lo largo de estos años. No hubiese sido posible sin una combinación importante de iniciativa pública y de inversión pública y de empresas, efectivamente, con proyectos que se han consolidado, que han consolidado un empleo eficiente, un empleo de calidad y con empresas que han salido adelante en estos años duros de crisis gracias a que hacían muy bien su trabajo y han sabido salir, han sabido internacionalizarse, han sabido exportar y aguantar el tirón. Hoy estamos aquí con unas de las que han aguantado, en este caso el tirón. No te rías, que sabes que es verdad y en primera persona. Es verdad que además tengo un especial cariño al sector, como bien sabéis, del que tuve una corta responsabilidad pero intensa y que también me hace ilusión al cabo de ya para 8 años casi que dejé ese ámbito, 8 años ya, hace ya también un tiempecito. Cuando manejas unas estadísticas y ves que volvemos a recuperar cifras, en este caso de empleo del año 2008, del año 2009, empezamos a ver que efectivamente, y lo has dicho tú, 3/4 partes de la destrucción, no lo ha dicho Javier, 3/4 partes de la destrucción de empresas se ha recuperado y en el caso del empleo, bueno, pues hemos recuperado una buena parte de ese empleo, pero seguimos teniendo un problema de desempleo grave,
seguimos teniendo problemas estructurales y seguimos efectivamente teniendo que diseñar una Andalucía que sea capaz de superar esas barreras o esos obstáculos. Y eso hoy, sin duda, es más fácil que hace 30 años. Yo estoy absolutamente convencido. Porque en estos 30 años, y un ejemplo es la empresa, el grupo empresarial que ayer cumplía también sus 30 años, es que ese músculo, ese tejido empresarial de esta comunidad no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo. Y esa era una de nuestras debilidades importantes hace 30, hace 35 años. Creo que, y mira que ha sido dura la crisis, y también obviamente para el tejido empresarial andaluz especialmente, creo que 30 años después podemos decir que tenemos muchas mejores condiciones para avanzar y salir definitivamente de ella o recuperar esta reactivación económica y plantearnos proyectos más ambiciosos. Yo creo que una empresa como DTEA hoy está en condiciones de afrontar con una masa, en este caso de recursos humanos, bien cualificada, como ha demostrado, como demuestra cada día, proyectos más ambiciosos, aquí y fuera de aquí, que es lo que demuestra, en definitiva, la capacidad de una empresa para abordar aquello que le plantee cualquier cliente en un mercado global, que efectivamente es donde hoy estamos. Y a mí me hace especial ilusión que desde Sevilla, en donde sois y tenéis una referencia reconocible, pues tengáis efectivamente mucho futuro por delante, muchas oportunidades para seguir creciendo en empleo, seguir creciendo en facturación. Me decías, Arturo, que en estos momentos el volumen de contratación en el que estáis inmersos ha tenido una evolución exponencial en los últimos meses, en el último año, año y medio. Es verdad, lo hemos visto también en la ciudad. En la ciudad hemos pasado de un nivel de licencias de obra hace 2 años a haber multiplicado, en este caso, bastante el que en estos momentos manejamos. No hay más que coger un coche en la ciudad y recordar tan solo hace 3 años que era difícil ver una grúa, a analizar cuántos solares o pequeños vacíos, pequeños y grandes vacíos urbanos, no hablo de nuevos desarrollos urbanísticos, sino de esos que tenemos en el imaginario popular y que algunos recordamos de 20 años, en este caso, ¿verdad? Y que eran proyectos que estaban ahí justo en el momento en el que entró esta durísima crisis en la ciudad. Eso también hace que se recupere de alguna manera la confianza en nosotros mismos, la autoestima y que el propio sector sepa, como estamos viendo, que ahora mismo hay proyectos de nuevo. En el ámbito de la vivienda, de la edificación de miles de viviendas en Sevilla, nuevos proyectos planificados en el plan de ordenación urbana, por tanto, que alguien concibió y que se pararon como consecuencia de las circunstancias económicas y de la crisis y que se han vuelto a recuperar hoy, tanto en la ciudad construida como en la ciudad ordenada y que tendrá un desarrollo con un ritmo adecuado, en este caso, en los próximos años. Y ahí estoy convencido de que vais a estar, lo mismo que en las grandes infraestructuras, que son también, evidentemente, las que desde la inversión pública son fundamentales para el desarrollo económico de una comunidad y también de la nuestra. Hablaba el consejero del metro, la S40 y otras infraestructuras importantes para la ciudad, la conexión con el aeropuerto. Tenemos muchos retos por delante. Creo que vamos a estar en los próximos años en una enorme oportunidad para, de verdad, que la inversión privada dé un salto cualitativo respecto a lo que ha sido exclusivamente inversión pública en nuestra tierra durante muchos años, y creo que eso también va a ser, de alguna manera, el resultado de lo vivido en estos últimos 8 o 10 años. Creo que ahí vamos a ver también probablemente proyectos de otras características y probablemente soluciones diferentes. Yo espero que también estéis en construir ese otro tipo de soluciones que pasan por proyectos de iniciativa público-privada, que pasa, como ahora mismo en la ciudad, porque el mayor volumen de inversión que se está desarrollando en 2, 3 grandes proyectos estén ligados, en este caso, a iniciativa privada perfectamente coordinada y diseñada con la iniciativa pública, con la administración local, como no puede ser de otra manera, en el diseño de ciudad, y que estoy convencido que va a generar no solo empleo, sino sobre todo capacidad y músculo para enfrentar el futuro. No tengo que decir que una ciudad tan atractiva como esta, y una ciudad que en estos momentos nadie discute que es un oscuro objeto del deseo desde el punto de vista turístico, tiene que ser una ciudad también atractiva para otro tipo de inversiones. De la mano de ese escaparate estoy convencido que van a llegar
también otro tipo de empresas en otro tipo de sectores. Y sabéis que el objetivo tiene que ser que nuestras empresas estén ahí para sacar adelante esos proyectos. Y estoy convencido que DETEA será una de ellas. Muchas gracias, felicidades y a por los otros próximos 30 años. Muchas gracias, alcalde. 30 años es pues, prácticamente una vida y nosotros vamos hoy a conocerla aún más si cabe, pero lo vamos a hacer de una forma un tanto distendida. Voy a pedir que me acompañen a continuación a Arturo Coloma, que ya lo conocen, presidente de TEA, y también a dos personas que están íntimamente ligados con la empresa, a Rodrigo Charlo, socio fundador de DETEA y presidente de la entidad hasta el año 2006, y Javier Gonzalo, socio de referencia de DETEA y una persona ligada a ella, a DETEA, desde sus inicios. Por favor. Como si estuvieseis en vuestra casa. ¿Esta es para mí? Pues vamos a empezar por el principio, porque no se puede hacer de otra manera, y la primera pregunta se la voy a plantear a Rodrigo. ¿Cuál fue la idea de negocio inicial, principal, que dio lugar a la fundación de la empresa? Bueno, buenas tardes. Yo antes que nada quería agradecer a Arturo y a Javier el que me hayan invitado aquí, estar aquí hoy con todos vosotros, porque para mí, como podéis imaginaros, es un momento entrañable el celebrar los 30 años desde que iniciamos esa nueva aventura de trabajar por cuenta propia cuando salíamos los tres que empezamos de trabajar por cuenta ajena. Y es un momento para mí muy emotivo y estoy agradecido por ello. Bueno, por contar un poco cómo fue, no lo quiero hacer largo porque lo he contado tantas veces y lo puedo hacer larguísimo, pero voy a ceñirme ya en el momento en que tres amigos de 28 años estábamos viviendo además en el mismo piso y compartiendo las mismas ilusiones y los mismos hobbies incluso, y decidimos, cada uno según donde estaba trabajando, tratar de hacer algo por nuestra cuenta, ¿no? Yo en ese momento, éramos dos ingenieros y uno es un economista, ¿no? De los tres compañeros que estábamos en esta aventura. Yo estaba trabajando en una multinacional de productos fitosanitarios, de venta de productos fitosanitarios, DuPont de Nemours. Otro de los amigos estaba trabajando también en DuPont, pero en venta, o sea, también en comercialización, pero de productos de material de rayos X. ¿Nada que ver con esto? Nada que ver con esto. Y el tercero estaba trabajando, es el único que tenía algo más que ver con esto, estaba comercializando estructuras de sección variable para naves industriales. Es decir, unas estructuras que eran muy novedosas en aquellos momentos, que tenían una tecnología alemana y había una empresa en Madrid a la que este hombre reportaba y que estaba nada más que comercializando esas estructuras, o sea, que las vendía, ¿no? Entonces, en ese momento, pues damos un primer paso, que es proponer a la multinacional esta en la que yo estoy, hacerme distribuidor de ella. Me propusieron un traslado, un ascenso a París, que, bueno, que era muy motivador, pero que era para mí era una cosa que no tenía vuelta atrás, ¿no? O sea, que si yo hubiera tomado ese camino, obviamente hubiera seguido siempre esa línea de trabajar por cuenta ajena, ¿no? Y me pareció que era el momento de decir, quiero tratar de hacer algo por mí mismo, y me pareció la oportunidad de decirle a DuPont que yo quería ser distribuidor de esos productos tan novedosos que había estado sacando, digamos, desarrollando yo precisamente también aquí en Andalucía, productos principalmente para el arroz, pero en fin, no me enrollo con eso. Entonces, DuPont lo vio con buenos ojos, tardé un tiempo en que eso se pudiera plasmar en una realidad y terminamos creando dos compañías de fitosanitarios que compraban principalmente a DuPont, que era nuestro principal proveedor. Y este otro compañero, también amigo nuestro, y que digo que vivía con nosotros en el mismo piso, que estaba trabajando para esta empresa que hacía estructuras especiales, digamos, de alguna forma con mucha tecnología para los tiempos que corrían, pues decidimos crear una sociedad que iba a hacer lo mismo que hacía él, o sea, que iba a comercializar este tipo de estructuras. Pero primero nada más que como comercializadores, o sea, que lo que estábamos vendiendo, lo mismo que uno vendía fitosanitario, pues otro estaba vendiendo este tipo de estructuras, ¿no? Pero es real que en ese momento nosotros no veníamos del sector, hablando ya de la construcción y me olvido del otro sector, nosotros no veníamos del sector de la construcción, no habíamos sido nunca constructores, ni habíamos sido albañiles, ni encargados de obras, ni aparejadores, Entonces, diseñamos una empresa como nosotros creíamos que se tenía que diseñar, pero sin venir, digamos, con las ventajas y con los inconvenientes de venir del sector, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues creamos una sociedad o una empresa en la que pusimos un componente de ingeniería
muy grande para el tamaño que tenía la empresa, lógicamente, porque claro, de los 3 que éramos, 2 éramos ingenieros, con lo cual, ¿qué vamos a pensar, no? Y por otra parte, por lo mismo, un componente de comercialización muy importante, que ahora explico un poco más, tratando de ser rápido por otra parte. Componente de comercialización por lo mismo, porque veníamos de comercializar cosas, porque uno de nosotros era economista, y bueno, entonces diseñamos una constructora que tenía una ingeniería muy importante, vuelvo a decir, dentro del tamaño que tenía la constructora, y un departamento comercial que no es normal en las constructoras. Las constructoras se nutren de obra pública, de clientes que van a buscarlo porque ya saben que está en el sector, pero eso tiene un departamento comercial buscando cliente privado tras cliente privado tras cliente privado y ofreciéndole unas soluciones de ingeniería que nos llevan a lo de construyendo soluciones. Eso no era normal, pero nosotros no lo sabíamos que no era normal. Nosotros hicimos una constructora Acertasteis, ¿no? como creíamos que la teníamos que hacer. Sin saberlo acertasteis. Sí, bueno, y así lo hicimos, acertamos. Otros han acertado también haciéndolo de otra forma, ¿no? Pero nosotros lo hicimos así. ¿A qué nos llevó esto? Y voy terminando, pues que nuestro componente de ingeniería hacía que captáramos obras gracias a nuestras propuestas que hacíamos al mercado, a lo que nos traían un proyecto y nosotros decíamos, ¿y por qué vas a hacer esto? ¿Por qué no en vez de esto haces esto otro? Que tienes estas ventajas, que tienes estos ahorros de coste, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí hicimos nuestro primer caso de este gran cambio con respecto a lo que nos traían, fue una nave para supermercados cobreros, que los que tenemos ya una edad os acordaréis, ¿no? Entonces, pues simplemente diseñamos algo distinto, con mucha más capacidad de almacenaje, más barato, menos pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya para terminar, pues esto nos llevó a entrar en otros sectores que tengo que decir que entramos desde la ingeniería de DETEA, aunque después ya salieran y fueron a otras sociedades, pues entramos en la cogeneración, en el resto de energía renovable, en biomasa, etcétera, etcétera, y todo lo hicimos porque habíamos tenido ese componente de ingeniería desde el principio. Nada más y nada menos. Bueno, esos fueron los inicios, ahora ya la responsabilidad de Arturo, que lo está haciendo estupendamente. Pero vamos a detenernos un poco más en los inicios porque le quería preguntar a Javier cómo vivió él aquellos años y sobre todo en qué momento pensaste en hacerte el socio mayoritario, creo que fue en el año 2005. 2006. Pero bueno, yo entré un poco más tarde que Arturo, que Rodrigo y los otros socios. Entré en el 92 y la verdad que los primeros años fueron dificilísimos. Lo primero es que el primer año que yo entré en marzo, estábamos haciendo una sola obra que se terminó en junio por ahí y hasta septiembre no empezamos otra. Pues ese verano lo que nos ocupamos fue a aprender AutoCAD, economistas, ingenieros, a aprender a calcular estructuras, a aprender lo que después nos ha servido muchísimo, por lo que ha contado Rodrigo, pues a optimizar proyectos que nos iban llegando y ofrecérselo a los clientes y, bueno, ellos ganaban y nosotros también. Y después, esto fue en el 92, pues, en el 93 acogimos ya, pues yo creo que la primera obra por aquel entonces grande, que era la Coca-Cola que hay en la entrada de la carretera de Carmona, la Coca-Cola inicial, después hicieron una fábrica mucho más grande. Y a partir del año 94 empezamos a hacer ya obras todavía más grandes, además para nuestro propio departamento inmobiliario, que le llamábamos. Eran los orígenes entonces de Bogaris, lo que ahora es Bogaris, que hace centros comerciales para alquilar y demás. Pues lo primero que hicimos fue hacer unas naves enormes a medida de clientes para alquilárselas, en definitiva. Hicimos primero una para Bristol Firestone y a continuación hicimos otra enorme para Continente, ahora Carrefour. Pues buscábamos el suelo, diseñábamos las instalaciones, hacíamos la obra y se la alquilábamos. Después ya empezamos a hacer obra pública, carreteras, trenes, de todo. Y por los años 2005, 2006 empezamos a tener ofertas para comprarnos la constructora. Teníamos un grupo empresarial ya más completo, teníamos una cogeneración, energía renovable, teníamos una parte inmobiliaria, comercial y industrial bastante potente, la constructora y la parte agrícola, que es lo que empezó junto con la constructora desde el principio. Pues vinieron a tentarnos para comprar la constructora y yo creo que un poco las decisiones muchas veces se toman más con el corazón que con la cabeza, pero a mí me daba pena que algo que habíamos estado tantos años haciendo, pues que se lo llevara
se lo llevaran a Madrid, a Barcelona, donde fuera. Entonces hablé con mis socios y lo que hicimos fue que en vez de vendérselo, pues no me acuerdo a quién era, unos catalanes, pues que hubiera venido muy bien porque nos hubiera entrado dinerillo para el resto de las empresas, para hacer más cosas, pues hicimos, les compré la parte constructora de TEA propiamente dicha, pero aportando acciones de otras sociedades que teníamos, por lo tanto no entró un duro, pero me quedé con el 100% de la compañía. Sigo siendo socio del resto de las empresas, pero en menos cantidad, por supuesto. Hombre, también, ¿por qué lo hice? Me habéis preguntado. Pues también es muy lógico pensar que en vez de tener una cesta de huevos muy grande en una mano, pues tenía dos, una constructora y otra de otras cosas. Menos riesgo empresarial. Y bueno, y al final pues me quedé con la mayoría de la constructora. Después, con la crisis, pues la famosa crisis que a todo el mundo le ha influido tantísimo, pues cuando tuvimos que entrar en los problemas que tuvimos, hablé con los directivos, que son buenísimos todos, y llegamos a un acuerdo de que íbamos a sacar esto para adelante y además le hacía partícipe también accionarialmente hablando, y ahora pues somos partícipes, pues, perdón, yo, que era el primero, con todos los directivos, casi todos los directivos que hay en la compañía. Y estamos muy contentos así. Y mucho tiempo que nos queda todavía. Sí, hombre, lo que te rondaré, Arturo, Morena. tú entraste en el año 2002. Sí. ¿Qué pensaste cuando entraste en DTEA? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo cuando entré en DTEA llevaba 15 años de experiencia profesional en una sola empresa, en una gran empresa constructora, una de las grandes, llamada Dragados, que sigue existiendo y todos conoceréis. Y había participado y había desarrollado ya como jefe de obra o jefe de grupo o gerente de actuaciones grandes proyectos. Había hecho proyectos, el primero significativo fue el Puente del Alamillo, pero había hecho autovías, había hecho estaciones de ferrocarril amplias, autopistas en el extranjero, grandes proyectos. Y me encontraba, el último gran proyecto que estaba era precisamente en Barcelona haciendo una gran ampliación que había en el puerto, ¿no? Entonces, vitalmente me había planteado, hombre, llevas 15 años en un sitio, hombre, cambiar a una empresa mediana, otro tipo de empresa, porque claro, en una empresa grande lo que te queda un poco es ser director regional, o sea, llegar a ser director regional ya es complicado, ¿no? Pero pasar de ahí más arriba es muy difícil, ¿no? Y tenía interés por estar, me planteaba estar en la cabeza de una empresa, digamos, mediana, pero no la encontraba. Y por circunstancias de la vida, pues el que era director de DTEA en aquel momento, que era un buen amigo de Dragados, que en su día me pidió consejo a mí cuando estaba Dragados por si tomaba la decisión de incorporarse a un nuevo proyecto, y yo le animé, digo, anímate porque es que la vida, entras en un sitio de desarrollo y un proyecto nuevo, creo que es interesante y tienes que aportar, ¿no? Y a los 2 años aproximadamente me ofreció a mí esta persona que aconsejé y que sigue hoy con nosotros y además es también socio de la compañía en este momento, pues me lo ofreció a mí y entonces me presentó a Rodrigo. Y dije, coño, este proyecto es distinto, porque yo los que veía eran como muy, no sé, muy de... No sé cómo decirte, muy clásicos, muy clasicotes, muy de construir, solo construir, ¿no? Y claro, me encontré, cuando entré en el pabellón de Chile, aquello era una especie de hervidero, ¿no? O sea, un montón de gente corriendo en todas direcciones, una juventud, una cosa que te llamaba la atención. Y tuve las primeras conversaciones y se percibía aquello, ¿no? Esto de, tenemos que dar soluciones a los clientes, la ingeniería, mira, abajo, que en la planta de abajo había, pues no sé, 20 personas calculando y proyectando cosas, delineantes, corriendo, uno que hacía una promoción, que si le hacíamos la obra o no le hacíamos la obra, que si el de Becosa, que decía que iba a hacer unas... Yo no hacían de todo, ¿no? Me llamó mucho la atención y dije, yo aquí sí que me vengo. Y realmente lo que tenían como herramienta era la idea, no era tampoco... Porque yo preguntaba, oye, ¿tenéis canteras? Y digo, ¿para qué queremos una cantera? ¿Tenéis grandes maquinaria de movimiento de tierra? Pues me llamasteis con la idea de hacer grande DTEA también en la obra civil, cosa a la que me dediqué. Y bueno, ciertamente
me llamó la atención, digo, esto es nuevo. Yo, sí, mira, me apetece liderar esto, porque yo creía que podía aportar. O sea, toda esa energía, yo creo que, por un lado, había un mandato claro de decir, vamos a meternos en la gran obra pública y alguien tiene que ponerse al frente de aquello, porque prácticamente no había obra pública. La obra más grande que había civil era una plataforma de hormigón en astilleros. Era una cosa como de hoy en día de 1 millón de euros. Era una cosa relativamente modesta, ¿no? Complicada, pero modesta. Y bueno, pues nos dedicamos a eso y fue mi primera labor. Y después ya, pues, también vi que podía aportar a toda esa energía un poquito de orden, ¿no? Y toda la gran procedimentación, la gran sistemática que tienen las grandes empresas, ahí tenían fácil ubicación y provecho. Y bueno, pues la verdad es que no me arrepiento, después ya es mi vida, ¿no? Llevo 17 años allí y casi el 75% de mi vida yo creo que es de TEA, ¿no? Y mantenemos mucho de aquello y lo estamos actualizando, pero ciertamente esa energía, que yo digo es desbordante y llamativa y que a muchos le ha llamado la atención en ocasiones cuando nos percibe, sigue estando ahí. O sea, evidentemente tenemos todos 10 o 15 años más que cuando llegué yo, ¿no? Me refiero, pero no todos, porque claro, hay nuevas incorporaciones. Pero el espíritu es dinámico, sí, no tanto, pero es dinámico, interesado y ¿por qué no hago esto de otra forma? Es muy interesante. Estás hablando, Arturo, y a Rodrigo se le iluminan los ojos. ¿Cómo recuerdas tú ahora, 30 años después, que es casi una vida, como venimos diciendo hoy, aquellos momentos de inicio y, sobre todo, qué hay todavía de aquella época? Y también qué ha cambiado, ¿no? Porque supongo que habrá de las dos cosas. Por supuesto, bueno, lo primero que los de aquella época nos hemos hecho un poco mayores y ahora están los que son más nuevos de nuevo, ¿no? Empujando el carro. Pero yo lo que creo que verdaderamente sigue teniendo de TEA y que con ello nació y que Arturo no hace nada más que decirlo, lo ha dicho en el rato que ha estado hablando antes ahí varias veces y ahora también, es que sigue teniendo ese componente tan importante de apuesta por dar soluciones. Es decir, esa ingeniería, esa oficina técnica, que no es normal en constructoras de este tamaño, con esa potencia, buscando las soluciones que el cliente necesita, buscando qué le puedo mejorar, buscando qué le ofrezco que no le haya ofrecido el que le ha diseñado el proyecto. Eso me parece a mí importantísimo y me parece que sigue siendo, como decía Arturo antes, parte del ADN de TEA, ¿no? Me parece que eso es fundamental y que lo están haciendo francamente bien. Me parece que eso es lo más importante. Después, como también ha dicho Arturo ahora, me parece que es una empresa que conserva su juventud y su dinamismo, con la que empezamos 3 chavales de 28 años que lógicamente nos queríamos comer el mundo, pero es que yo los veo igual, por eso dices tú que sonrío. Los veo igual, los veo con esa misma fuerza, con ese mismo dinamismo, con esa misma juventud, pero a la vez, lógicamente, más maduros y más organizados, que es lo que yo creo que tienen, ¿no? Es verdad que cuando Arturo entra para encargarse de que TEA empiece a hacer obra civil. Como yo os había contado, TEA tenía un componente de comercialización muy importante, que sigue teniéndolo, y entonces lo que nos dedicábamos mucho era la obra privada. Nosotros no estábamos luchando por la obra pública en aquellos momentos, la obra pública necesitaba unas clasificaciones, una serie de historias, nosotros íbamos muchísimo más a la obra privada. Pero llegó un momento que teníamos un tamaño que creímos que teníamos que crecer en la obra pública, es cuando llamamos a Arturo. Y bueno, por supuesto fue un antes y un después, ¿no? Porque aprendimos de cosas que no teníamos ni idea, cómo hacer esas obras, esos puentes, esas carreteras que habéis visto ahí, ¿no? Pero él tuvo la valentía de seguir apostando por lo que habíamos apostado nosotros, es decir, por seguir manteniendo la ingeniería, por seguir dando soluciones, que en un caso como este de obra pública es mucho más difícil porque todo te viene mucho más dado. No es lo mismo que a un cliente particular que aceptas más que le cambies cosas. Pero él lo hizo no solo en lo particular, sino también en la obra pública, que me parece que es absolutamente de alabar y me parece que es la gran parte de éxito que está teniendo Arturo en todo eso. Estamos hablando de una empresa muy dinámica. Muy dinámica. Javier, ¿tú cómo la definirías? ¿Cuáles crees que son sus puntos fuertes? Bueno, es que ya lo han repetido los dos. Bueno, primero quería recalcar que estamos cumpliendo 30 años, que decías que era media vida, es que justo el otro día cumplí 60, o sea que efectivamente media vida metido en la empresa. Hombre, repetir lo que le han dicho. Esta empresa, bueno, yo creo que no lo han dicho todavía, pero lo digo yo, tenemos una proximidad con el cliente muy, muy, muy estrecha. Nos hacemos amigos suyos, le arreglamos todo lo que tiene que arreglar, le terminamos su obra y está encantado con lo que le hemos hecho, casi siempre, alguna vez siempre meteremos la pata, por supuesto. Pero recalcar lo que han dicho, que el componente técnico en una constructora no es normal, por lo menos que yo conozca.
Y luego es casi obsesivo lo que tiene todo el mundo en DTEA, pero parece una obsesión. Que lo que te traiga el cliente no es justo lo que hay que hacer. Hay que pensar lo que él necesita porque él sabrá mucho de su negocio. Pero de construir lo que sabemos somos nosotros, espero. Entonces, esa obsesión por llegar a comprender el último punto de lo que necesita para intentar mejorarlo, si lo que le han diseñado no es lo idóneo, pues, si es lo idóneo, perfecto, pero si creemos que se puede mejorar, pues convencerle para que lo mejore, ahorrará dinero, ahorrará tiempo y además lo que haya hecho será mucho más útil. Construir soluciones, ¿no? Construir soluciones. Otra vez, Arturo, construir soluciones. Sí, ahí estamos, ahí estamos. La cosa es cómo lo vamos haciendo de ahora en adelante. Eso te iba a preguntar, ¿qué tenéis planeado para el futuro? ¿Qué nos esperan de TEA? Llevamos 30 años, pero queremos 30 más como mínimo. Bueno, las empresas siempre digo yo que son mucho más importantes que nosotros las personas que las dirigimos, ¿no? Nosotros somos como los que nos contratan las empresas. Las empresas yo creo que ciertamente somos protagonistas todos los que estamos dentro de ellas, pero creo que tienen una especie de fuerza superior que no podemos percibir y que en el fondo tienen vida, tienen ese cuerpo, ¿no? Y lo que nos manda es continuar por ese camino. El ADN está muy marcado y yo lo que veo para adelante, veo que tenemos que afilar herramientas y perfeccionar esa estrategia para hacerlo mejor y más adaptado a los tiempos, ¿no? El sector tiene muchísimo futuro, el mundo está por construir. Me llamaba la atención el otro día el hecho de que todos sabemos que pasamos de 7.000 millones de habitantes en este mundo a 10.000 millones de habitantes en el 2050. Parece que ahí se estabiliza la cosa, pero además es que creo que el 80% de las personas van a vivir en ciudades y se dice que esas ciudades es que están todavía sin construir, muchas de ellas es que todavía no tienen la primera piedra. O sea, después la vida será como sea, pero lo que queda por hacer y transformar es tan amplio que actividad va a haber, a pesar de la percepción que tenemos ahora mismo un poco después del bache financiero, económico, que ha afectado claramente a nuestras inversiones. Las líneas de actuación previstas son poder suministrar esas soluciones de una manera lo más actualizada posible y excelente. Queremos, cómo no, contar con la transformación digital y estamos muy atentos a ya poder diseñar y dirigir los proyectos con esta herramienta BIM que se habla tanto, que es una especie, básicamente es un proceso en 3 dimensiones de todo que queda registrado en Internet, es un AutoCAD 3 dimensiones en el futuro. Hay que estar en él, hay que tener los procesos digitalizados y lo que estamos es perfeccionando también esa manera de dialogar con el cliente en 2 líneas fundamentales. Una es una derivada avanzada que seguimos puliendo y perfeccionando de aquello que era el proyecto y obra que yo me encontré en DTEA. El proyecto y obra de DTEA es que le hacíamos el proyecto al cliente y si le hacíamos la obra no le cobrábamos el proyecto, básicamente. De las cosas que a mí me parecía disruptivo. Yo estaba acostumbrado a una constructora que cogía una obra de 50 millones de euros y la hacía, y aquí se inventaban la obra, ¿no? Y una manera de inventársela es decir, yo te voy a estudiar esto y, bueno, y te cobro tanto por el proyecto, que no era fundamental, le daba un gran servicio al cliente. Bueno, en esta línea estamos avanzando. Ahora le llamamos, tenemos un producto que vamos a poner en marcha, un servicio, una modalidad de servicio, que le llamamos Global DTEA, porque el nombre en inglés o en español es muy feo, el proyecto y obra alineado, que es un poco lo que se busca, es alinear al cliente con la solución desde el principio. De esa persona cuando os decía, queremos que sea un referente para cuando venga alguien quiera hacer algo, que venga a llamarnos, nosotros le vamos a orientar y tenemos un camino para llegar a la mejor solución con nosotros si quiere desde el principio, con una referencia clara. Eso es lo que llamamos Global DTEA. Otra modalidad curiosa es Ilusenio. Ilusenio es una plataforma digital, una manera de dialogar con el mercado, en la cual lo que pretendemos es que el mercado llegue a nosotros por un cauce que no sea solamente la red comercial desarrollada y, digamos, muy proactiva que tiene DTEA y que ha ido manteniendo y perfeccionando con el tiempo. Estamos buscando una manera de que el cliente nos encuentre, contando además con los colaboradores nuestros, que son las ingenierías y los arquitectos fundamentalmente. Ilusenio va dirigido al sector de lujo, de la rehabilitación de lujo y las villas de lujo. Pues son maneras de afrontar ese mundo que viene. Construir soluciones, digitalizar la empresa, perfeccionar la acción comercial y modalidades de servicio disruptivas, siempre manteniendo
el mejor quehacer y la mejor tecnología en la construcción del día a día, porque evidentemente la realidad al final está ahí. Nosotros tenemos una cosa que es que no falla, que es que al final se pisa lo que pintamos y se vive dentro y se percibe de una forma brutalmente física. Un programa de ordenador es opinable o puede ser mejor o peor interpretado, pero una realidad física todo el mundo la entiende y la interpreta muy bien. Esa es la visión que tengo para el futuro. Una empresa dinámica, con herramientas de última, pero que ahonda en y actualiza esa visión inicial. Yo creo que tenemos 30 años más, como mínimo. Arturo, no tanto. ¿No tanto? No, esto va muy rápido. Arturo, Rodrigo, Javier, muchas gracias por compartir vuestra pasión con todos nosotros y gracias también a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla y a la CEA por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche y, como les decía al principio, estamos de aniversario, estamos en una celebración, así que, si me lo permiten, vamos a subir ahora y vamos a departir tranquilamente, que las fiestas en mi pueblo dicen que hay que mojarlas. Así que muchas gracias y buenas noches. Muy bien.